En esta ocasión vamos a hablar sobre el análisis del discurso titulado I Have a Dream de Martin Luther King. Para introducirnos en esta temática es importante empezar mencionando quién fue Martin Luther King, pues fue una leyenda de los derechos civiles, además de un aspecto importante que fue reverendo. A mediados de la década de 1950, el Dr. King lideró el movimiento para acabar con aquella segregación racial y además poder contrarrestar los prejuicios que existían en Estados Unidos, por medio de aquellas protestas pacíficas que, claro está, él realizaba. Además, sus discursos y algunos de los más emblemáticos del siglo XX son I Have a Dream. En este esquema de la vida de Martin Luther King se clasifica tres aspectos importantes de la vida de este líder, ¿no? El primer aspecto es en 1950, el cual lideró protestas masivas, ¿no? En contra de la falta de derechos, la falta de empatía, las injusticias que se presentaban en Estados Unidos. El segundo aspecto, que era muy importante que surge, ¿no?, en 1963, el cual es el discurso titulado I Have a Dream, que es traducido Yo tengo un sueño, ¿no?, el cual nace con base en todas las sucesiones que habían pasado Martin Luther King y además su comunidad. El tercer aspecto es en 1968, en donde se deja notar, ¿no?, esa falta de derechos, esa injusticia en donde matan al Martin Luther King. Pues bien, ahora nos vamos al análisis del trasfondo cultural del discurso I Have a Dream de Martin Luther King. En el primer fragmento se hace mención a: estoy orgulloso de reunirme con ustedes, hoy en lo que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la Proclama de Emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de gran alegría para terminar la larga noche de cautiverio. Aquí, este trasfondo cultural nos hace referencia a que Martin Luther King empieza su discurso citando la imagen del presidente estadounidense Abraham Lincoln, el cual abolió la esclavitud negra en el año de 1863. Además, se reflexiona sobre el hecho de que, a pesar del siglo pasado, los afroamericanos siguen en una situación de precariedad, ¿no?, ya que sus derechos no han sido reconocidos a cabalidad y menos reconocidos, por lo cual aún no se ha podido hablar de libertad para los estadounidenses en ese siglo. Pues si de igual forma hablamos en este siglo, en el siglo XXI, sabemos que no existe la esclavitud, pero sí esta falta de respeto o discriminación que existe. Mientras que en el fragmento número 2 se menciona que, pero 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza, en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado de su propia tierra. Aquí se hace referencia en este trasfondo cultural que Martin Luther King enmarca en su discurso, ¿no? Un momento histórico en que 22 millones de personas de raza negra luchan contra esa discriminación racial en Estados Unidos, pues Luther King defiende aquellos derechos de toda la población negra y se posiciona a favor de la libertad y de la justicia. Pues los polos de las visiones políticas de Luther King son los siguientes, ¿no? Lo negativo, que se caracteriza por la desconfianza en el poder institucional. Además, expresa lo positivo con su creencia en el poder del amor a través de la hermandad entre cada uno de los seres humanos. Además, propone una política que destaque esta importancia, ¿no?, de la libertad del país y la libertad de los seres humanos. En el tercer fragmento se hace referencia a que, y así hemos venido aquí hoy para dramatizar una condición extrema. En cierto sentido, llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque
Cuando los arquitectos de nuestra República escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de la vida, libertad y búsqueda de felicidad. Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color. Bueno, este trasfondo cultural hace referencia a que en donde King no se refiere a esta deuda histórica de la nación con la comunidad afroamericana, ¿no? Que se remonta a la declaración de esta independencia que se firmó, la igualdad para todos y todas, y además de la promesa de libertad en la proclamación de aquella emancipación, tal como estaba en el año de 1963. Por lo tanto, no, King exigió que la comunidad negra disfrute de los mismos derechos y además de la libertad, ¿no? Además de la vida y la felicidad que de los blancos, es decir, que ambos tenían los mismos derechos y los mismos deberes. Pues, sin embargo, para los ciudadanos negros la pregunta se mantenía sin alguna respuesta, ¿no? De que ellos sean tratados como tal, como los blancos. En el fragmento número 4, el último que hemos escogido para realizar este análisis, se menciona que ahora es el tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este sofocante verano de legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. 1963 no es un fin, sino un principio. Aquellos que piensan que el negro solo necesitaba evacuar su frustración y que ahora permanecerá contento, tendrán un rudo despertar si la nación regresa a su rutina. Aquí se profundiza aspectos de Dios en el discurso de Martin Luther King, ¿no? Dado que fue un pastor y ponía su fe en el Todopoderoso para aquellos disfrutes, ¿no?, de los derechos humanos, pues se enmarcaba en aspectos sociopolíticos y religiosos, pues como se notaba, existía esto de la motivación para que la comunidad negra alce su voz y exista esta igualdad y esta equidad. Y también lo religioso, ¿no?, en esto de las marchas en las que eran pacíficas. Además, se menciona que este fragmento se da mediante el suceso que dio hincapié a una fuerte lucha de derechos, pues un negro tenía que estar de pie mientras que un hombre blanco ocupaba su asiento. Este era uno de los casos de Rosa Parks, ¿no?, en donde fue arrestada por no haber cedido su asiento a un blanco y en donde surgieron varios disturbios, ¿no?, del enojo, del descontento de haber que haya sido encarcelada esta mujer, ¿no? A modo de conclusión, es importante mencionar que Martin Luther King es considerado un hito esencial en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, pues uno de los acontecimientos más destacados dentro del movimiento por los derechos civiles fue la Marcha a Washington en el año de 1963, en donde Luther King pronunció su famoso discurso I Have a Dream, y un año más tarde se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, a las 3 áreas en las que su personalidad destacó, como la defensa de los derechos civiles, la defensa de la paz y la mejora de las condiciones laborales. Además, fue asesinado en el año de 1968, el 4 de abril. Y por otra parte, a través de sus discursos, de sus escritos y de su vida, siempre King trató de dar un mensaje de esperanza y de defender, ¿no?, la dignidad de la población negra y también de la gente más pobre y más necesitada. Bueno, a continuación podemos observar la bibliografía y muchas gracias por su atención.